Abrir la Biblia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Dios bendiga a nuestra hermana, nuestra Anya, que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia del libro de Daniel, capítulo 11. Gloria a Dios. Daniel, capítulo 11, del versículo 25. Nuestro hermano Arnel y su familia me mandó un mensaje diciéndome que se encuentra con esto de la gripa también, anda como limpiar la gripa, la tos y todo eso. Y le dije, entonces también andamos un poco así medio delicados, ¿no? Con la garganta, le da un poco la gripa, la niña. Entonces, esperemos que ya pronto se vaya esto, porque según yo escuché por ahí que este es un virus que dura hasta 6 semanas. ¿A quién escuché decir eso yo? ¿Alguien lo escuché decir? ¿No dices? Que según ese virus anda y que va a durar como por unas 6 semanas a la gente, en este caso, que le pega. Entonces, si ya le pegó, pues espere unas cuantas semanas, sí, ¿verdad? Pero lo bueno es que se va a ir. Vamos a ir a abrir el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 25. Todos tenemos Daniel, capítulo 11, versículo 25. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos, te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, a través de este estudio. Habla y ministra a cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Ilumínanos tu palabra en esta noche, Señor, a través de tu Espíritu Santo y con tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Daniel es un libro profético en su mayoría. Y este capítulo de la Biblia, recordemos que el Señor le da esta visión a Daniel. Estando ya Daniel ya de edad, aún todavía, pues él decidió, con gran parte del pueblo de Israel, decidió quedarse y servir todavía bajo el imperio medo-persa, recordemos. Y él está, hermanos, dice la Biblia, contra el río Tigris, y el Señor le da esta visión. Lo que es una profecía o una visión a futuro de lo que iba a venir en el tiempo que él estaba viviendo. ¿En qué tiempo más o menos estaba viviendo Daniel, hermanos? 300 antes de Cristo. Para 500. Sí. Daniel más o menos estaba viviendo en los años 500 antes de Cristo. Y estas profecías o estas visiones que el Señor le dio, se las dio a futuro, a un tiempo que iban a acontecer después de él. Entonces, nos encontramos, ¿verdad?, a través de lo que hemos estado viendo, de lo que el Señor le está dando a este hombre, a Daniel. Y aquí nos encontramos en lo que es el tiempo, la era, más o menos en los años 170, 160 antes de Cristo. Esto que está pasando en el libro de Daniel, cuando empieza el capítulo 11, y que el Señor se lo está dando, después vemos a través de la historia que estos sucesos acontecieron más o menos en ese tiempo de los años 100, esto es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en estos versículos, 160, 170 por ahí antes de Cristo. O sea que ¿cuántos años faltaban para que el Señor naciera? Esos años, hermanos. Faltaban alrededor de unos 170 años para que el Señor Jesucristo naciera. Recordemos siempre que cuando nació el Señor Jesucristo,
el tiempo, el Señor se dividió el tiempo, ¿verdad? Es el Señor para adelante, el Señor hacia atrás. O sea, contamos, todos tenemos 2000, ¿en qué año estamos viviendo? 2022. Pero estamos viendo 2022 de la era del tiempo de nuestro Señor Jesucristo para acá. ¿Verdad? El tiempo del Señor Jesucristo hacia atrás se cuenta al revés. Entonces aquí estamos 170 aproximadamente antes de Cristo. Y aquí estamos con el rey del norte y el rey del sur. ¿Quién es el rey del norte? ¿O quién fue el rey del norte y el rey del sur? ¿O de dónde viene el rey del norte y el rey del sur? Irán y Egipto. ¿Ah? Irán y Egipto. ¿Irán? Irak o Irán. No. De Alejandro, cuando murió, los reinos que se dividieron en 4. Sí, se dividieron en 4 reinos. El imperio griego, ¿parece? El imperio griego se dividió en 4 reinos después de que murió este rey. Y esos 4 reinos, el que más, o los que más prevalecieron fue el rey del norte y el rey del sur. ¿Recuerda que estaba compuesto por cuáles países principalmente? ¿O qué país principalmente? ¿Alguien, hermanos? El del sur es Egipto. El del sur es Egipto y sus alrededores. El del norte era Siria, hermanos. Siria y sus alrededores. ¿Dónde estaba la capital del rey del norte? En ese entonces. ¿Nadie? Antioquía. Bueno, a lo que en ese entonces se conocía como Antioquía. ¿Recuerdan? ¿Qué otra parte de la Biblia encontramos Antioquía? Los hechos. Un versículo muy conocido. ¿Alguien que me lo pueda mencionar? Los primeros cristianos. A los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. ¿Dónde? En Antioquía. ¿Y dónde está Antioquía en este momento? ¿Qué país compone o se conoce como Antioquía en el tiempo de nuestra era? Turquía. Turquía. Hermanos, es una ciudad, un pueblo cerca, o sea, de Turquía, pero ya casi con frontera con Siria. Entonces, vemos la razón por la cual en veces nosotros necesitamos estudiar y en este caso reunirnos para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios, para tener un poco más de conocimiento de lo que nosotros creemos, hermanos. ¿Verdad? Porque en veces nosotros creemos la palabra de Dios y hay cosas que simplemente que están aquí escritas que no tenemos ni idea de lo que pasa o de lo que dice ahí en la Escritura. Entonces es por eso que es necesario escudriñar estas cosas y escudriñarlas un poquito más a fondo para saber realmente qué es lo que se está hablando, qué es lo que está escrito, a qué pueblos o de qué pueblos se está hablando, en qué años pasó o en qué año va a suceder o en qué tiempo va a suceder. Y para eso estamos aquí. Es interesante, yo lo he dicho anteriormente, que se da cuenta a través de la palabra de Dios, lo que tenemos aquí escrito en la Biblia, hermanos. Lo que tenemos aquí escrito en la palabra del Señor, aún todavía en nuestros tiempos, aún todavía suenan estas naciones, suenan, y estos pueblos, hermanos, están continuamente o están últimamente más marcados, como que más suenan en las noticias, como que más están sobresaliendo. ¿Se acuerdan de este momento que uno de los países que ha sido totalmente devastado por la guerra, cuál país ha sido? Siria, hermanos. Siria fue totalmente destruido a ruinas, y Siria la encontramos en la palabra del Señor. Por eso le digo que nuestro enfoque debe ser en el Medio Oriente, porque este libro, la palabra de Dios fue escrito, es un libro del Medio Oriente, y el Señor es tan específico en lo que es la geografía, que el Señor especifica naciones, pueblos, nos marca aquí en la palabra tan pero bien resaltados. Nunca encontramos aquí en la Biblia México, ¿sí? Nació en México, en Guanajuato, el Señor Jesucristo a la edad, ¿verdad que no? No, hermanos. No encontramos ni ningún país de aquí de América ni del Caribe.
En la República Dominicana no, pues en la República Dominicana nació no. Todos los países que mencionan la palabra del Señor, los pueblos, la geografía es el Medio Oriente. Y aún todavía están ahí. ¿Sabía que una de las profecías de la Biblia acerca de Siria era que iba a ser totalmente también destruida? Y ahí está la palabra del Señor. Entonces, de los países, de las naciones que estamos aquí en este momento hablando, con las cuales el Señor le dijo a Daniel, o le dio la visión, son países del Medio Oriente que aún todavía existen en nuestro momento y tienen los mismos nombres algunos, como lo es Egipto y Siria principalmente. Ya otros países han cambiado sus nombres, pero esos dos, entre otros, todavía existen, todavía están y tienen el mismo nombre desde hace todos estos años. No han cambiado. Entonces leemos el capítulo 25. Dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Le voy a dar un poquito de resumen de los próximos versículos que vamos a leer. Entonces, lo que le voy a, en este caso, ahora compartir es historia en gran parte y es un resumen. Aquí estamos hablando del rey del norte. ¿Quién es el rey del norte conforme a la historia? Sí. Pero ¿cómo se llamaba el rey del norte en este momento? ¿Dónde estaba estudiando? Antíoco Epífanes. ¿Sí? Está en la historia, hermanos. Y si usted lee los libros como le dije otra vez, los libros de Macabeos, la primera, segunda y tercera de Macabeos, usted va a encontrar la historia más específicamente acerca de este personaje. Recordemos que los libros, hermanos, estos son los libros apócrifos que no calificaron para estar en la palabra del Señor, pero son simplemente libros históricos de la nación de Israel, que allí están, ¿verdad? Entonces, si usted lee esos libros, usted va a encontrar específicamente estas historias en más detalle. Entonces, aquí este personaje, Antíoco Epífanes, que es una sombra, o que fue una sombra de lo que va a ser el anticristo. Y una de las características del anticristo, vemos en la palabra del Señor, que una de ellas es el engaño. Así que si a usted le gusta engañar, es una sombra del anticristo. El anticristo va a ser un personaje que le va a gustar y que una de sus artimañas, o de sus artimañas para poder ganar súbditos o para poder avanzar su causa, va a ser el engaño. Y este hombre Antíoco Epífanes, dice la historia, que aparte de ser un buen orador, o sea que tenía mucha labia, que hablaba mucho, ¿verdad? Y que podía convencer, que tenía gracia para poder convencer a la gente, también era muy tramposo. Era muy engañador, le gustaba engañar para poder lograr sus objetivos. La historia dice que después de que Antíoco se hubo fortalecido lo suficiente, marchó con su ejército contra Ptolomeo el IV en el año aproximadamente 170 a.C. Pudo llegar hasta la orilla del Nilo, hablando de Egipto, antes, dice, de que los egipcios descubrieran de su cercanía. Dice, ejercía mucha influencia Antíoco Epífanes sobre Egipto, fingiendo ser un aliado y luego usarlo para su propio beneficio. Dice, Antíoco Epífanes logró hacerse del control de todo Egipto, excepto por Alejandría. ¿Por qué se le llamó Alejandría a ese lugar? Se le llamó, acuérdense que una de las ciudades que fundó Alejandro, este rey griego del imperio griego, una de las ciudades que él fundó, conquistó todas esas regiones del Medio Oriente. Y dice la historia, dice que él fundó una ciudad ahí en Egipto y le llamó Alejandría en honor a su nombre.
Dice, en lo que la historia se conoce como la Sexta Guerra de Siria, que se llevó a cabo en el año 170-168 antes de Cristo. Dice, aunque sitió a Alejandría, no pudo hacerse del control, ya que también tuvo que lidiar con la revuelta que en ese entonces se estaba levantando en Israel, y a lo que se le llamó la revuelta de los macabeos, y empezaba a tomar fuerza en Judea. ¿Sí se acuerda de la, no sé, platicamos un poquito acerca de eso? Que en ese entonces, hermanos, hubo una revuelta de los, después lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero en ese entonces, en esos años, empezó a haber una revuelta, pues la gente se empezó a levantar, y era específicamente una familia, y uno dice una familia, con lo cual uno de sus hijos, uno de esa gente que componía, de esa familia que se componía, uno de ellos se llamaba Macabeo, y por eso es que de ahí viene esta revuelta o este nombre de Macabeos. Esta gente se empezó a levantar, ¿por qué? Porque había tanta opresión, había tanta opresión de parte de este hombre perverso, que obligaba o que quería obligar a la gente de Israel a que en este caso dejaran los sacrificios y que se volvieran a las creencias de los griegos de ese entonces. Y entonces dice que mucha gente pues sí le hizo caso, probablemente por temor, pero dice que esta gente se empezó a rebelar. Y entonces, ¿qué otro problema empezó a resurgir en ese entonces? Para este imperio griego, que todavía era el imperio griego, compuesto por estos reyes, nada más que se estaban peleando entre sí. Pues ya iba a resurgir, iba a crearse el imperio romano, yo creo. También, hermano. Otro problema que tuvieron estos reyes, acuérdense que dice la palabra de Dios, dice que una casa, dice, dividida por sí sola, no va a permanecer. Entonces, esta gente, estos imperios, el imperio griego, todo estaba en su apogeo, pero ya estaba en decadencia, y sus reyes, lo que lo componían, sus mismos gobernantes y reyes, el rey del norte y el rey del sur, se estaban peleando entre ellos mismos por el control total del poder. Pero para ese entonces empezaba a resurgir el imperio romano, empezaba a levantarse Roma, y empezaba a levantarse. Dice, los egipcios, cuando este hombre llegó a sitiar Egipto, dice la historia, dice que los egipcios le pidieron ayuda a Roma, quienes, dice que el Senado romano mandó a un hombre llamado Gayo Popilio Laenas, el cual le dio un ultimato a este hombre Antíoco Epífanes para que evacuara Egipto. Y dice la historia, hermanos, dice la historia que este hombre le dijo, cuando le dio el ultimato a este Antíoco Epífanes, para que dejara, pues para que retrocediera con su conquista o con su invasión a Egipto, este hombre dice que la historia es que Antíoco como que dice, pues no, pues déjame como que dice pensarlo y después a ver qué hago. Y dice la historia que este hombre que vio ya el imperio romano que empezaba a resurgir, dice que este hombre dibujó un círculo, dice, con el palo que traba, con un bastón que traba alrededor de él. Dice que le dijo, dame una respuesta, dice, antes de que te salgas de ese círculo. Y dice la historia, dice que Antíoco, dice, optó por obedecer el ultimato romano. Y a eso se le conoce como el día de Ulises. Dice que puso fin a la Sexta Guerra Siria y las esperanzas de Antíoco de conquistar el territorio egipcio. Leemos nuevamente el versículo 25, dice, y despertarán sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará con la guerra con grande y muy fuerte ejército.
mas no prevalecerá, porque le harán traición. El 26 dice, aún los que comen de sus manjares le quebrantarán. ¿De quién está hablando aquí? A ver, Gabriel, con seguridad. No. No, hermano. Está hablando, o sea, acuérdense, o sea, mire el contexto, el versículo 25. Dice 25, termina, dice, y el rey del sur se empeñará, el rey del sur. Y el rey del sur dice, se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. O sea, lo traicionaron a el rey del sur. Y luego dice el 26, aún, hablando del rey del sur, dice, aún los que comen de sus manjares le quebrantarán. O sea, la gente que comía con él, la gente que comía a su mesa de él, los cercanos, la gente que estaba cercano del rey del sur, o sea, lo iban a engañar o lo engañaron. Y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. O sea, cuando vino este rey del norte y el rey del sur le hizo guerra, que por cierto, el rey del sur en ese entonces se llamaba Ptolomeo el cuarto. Dice que sí se le puso, pero que lo traicionaron de dentro mismo de su misma gente, lo traicionaron y pues causó que perdiera la guerra. Y dice que hubo mucha gente que murió. Aún no sabemos. Ahora, todo esto realmente, todo esto estaba orquestado o fue orquestado de cierta forma por el rey del norte, por este Antíoco Epífanes. No sabemos la forma, no sabemos la manera que lo hizo, pero sus engaños y mentiras funcionaron, aunque por un tiempo nada más. Antes de que este hombre perverso, Antíoco Epífanes, cayera. El 27 dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Quién está hablando aquí en esta profecía? ¿Quién está hablando? El ángel le estaba explicando a Daniel la visión que había visto. Se la estaba interpretando la visión que Daniel había visto y que simplemente pues no entendía. Y este ángel llegó y se la estaba explicando qué es lo que iba a acontecer con lo que había visto Daniel. ¿Sí? Y dice, y me llama la atención, porque el plazo aún no habrá llegado. Hermanos, Dios, el Señor, es el dueño de los tiempos. El Señor es el que gobierna los tiempos, las edades. Aunque parezca que una persona, aunque parezca que un país, que algo está sobresaliendo y está dominando y está haciendo males a la sociedad, males al pueblo de Dios, males a lo que es otro país, etc. Dios tiene los tiempos, hermanos. Dios tiene las medidas. Hasta cierto tiempo nada más permite las cosas. Hasta lo que el Señor permite, hasta lo que el Señor cumple el propósito que Él tiene, permite que sucedan las cosas. ¿Usted cree que el Señor no puede parar la guerra en Ucrania, en Rusia? Dios la puede parar. La Biblia dice que Dios las para. Dios puede parar las guerras. Pero Dios siempre tiene un propósito de todas las cosas que están pasando. Y lo que está pasando en este momento es porque Dios de una forma está permitiendo que eso pase. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? No sabemos, pero debemos estar preparados. Ahora lo que estamos viendo es que esas cosas se están escaseando. Cada día que usted va a la tienda, todo, ¿verdad?, está subiendo, sube y sube más, y hay cosas que se están escaseando.
Y gran parte, ¿sabe por qué es? Por esa guerra que está pasando en este momento. ¿Sabe lo que ahorita, hace una semana atrás, el acuerdo que hubo entre Rusia y Ucrania de dejar pasar los buques de trigo, de grano? Pues acuérdense que Rusia y Ucrania juntamente producen mucho trigo. Y hubo un acuerdo de que, oye, pues vamos a dejarlos pasar. Y creo que hasta este momento, por una movida que le hizo Ucrania según Rusia los bloqueó. Están bloqueados. Entonces todo esto afecta a todo el mundo, a todos nosotros. Ese pan que ustedes se comen de trigo, ¿verdad? Lo más probablemente es que viene de Rusia, de Ucrania. Y todo eso, hermanos, todo eso a todos nos afecta. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora dice que en este momento, dice que Irán está amenazando a Arabia Saudita para destruirla. Acuérdense que Irán y Arabia Saudita, aunque son musulmanes, unos son chiitas y otros son sunis, y no se quieren, no se llevan entre sí. O sea, pues, principalmente Irán los aborrece a los de Arabia Saudita. Entonces, hermanos, dice que hay una amenaza muy grande de invasión de parte de Irán hacia esta Arabia Saudita. Ahora, si pasa eso, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? La gasolina más cara. El petróleo, hermanos. Irán y Arabia Saudita, mayor parte de Arabia Saudita son los que controlan la mayor parte del petróleo de las reservas petroleras, juntamente con Venezuela, pero Venezuela lo tiene bloqueado. Así que, ¿se imagina? No, pues acá que se maten como que todo allá. Sí, a nosotros también nos afecta. Créanme que si eso pasa, le sube hasta $10 el galón fácilmente. Así, hermanos, así nada más. Por eso es que cuando venga el tiempo, hermanos, del anticristo, que los últimos versículos de este capítulo vienen lo que es realmente el anticristo, lo mencionan. Por eso es que en esos días va a estar muy difícil. Porque el mundo va a estar en un caos. En un caos, completamente. Tanto, hermanos, de guerras, como lo que es la gasolina, como lo que es el alimento, todo va a ser un caos. Pero nosotros vamos a estar para ese momento. No pensamos estar para ese momento. Pero si de repente se queda, hermanos, ay, le dejo mi casa. No, yo espero que nadie se quede. Y no espero que ninguno de sus hijos se quede. Por eso dígale a su hijo, afírmate, mijo, afírmate, porque ya estás grande, yo ya no te puedo cuidar. O sea que si tú no lo haces, si tú no le echas ganas por ti mismo, oye, ya estás grande. Te vas a quedar. Te vas a quedar como el anticristo. El 28 dice: y volverá a su tierra con gran riquezas. ¿De quién está hablando aquí? El rey del norte. ¿Ah? El rey del norte. El rey del norte, hermanos. ¿Sí? Tienen que seguir, hermanos. O sea, por eso hay que, por ejemplo, leerlo así detalladamente para saber acá y luego acá, quién, cómo, cuándo, por qué y dónde. Entonces, dice la Biblia que este rey del norte dice que dice hacerle guerra a este rey del sur. Y dice que al rey del sur lo traicionaron. Y dice que lo entraron dentro de su mismo reino, de su misma gente. O quizás en este caso gente que se metió, que se infiltró. Y luego dice que mucha gente murió del reino del sur. Y luego dice el 27, el corazón de estos dos reyes, del rey del norte y del rey del sur, será para hacer mal. Y en una misma mesa habrá mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. El 28, y volverá a su tierra con gran riqueza. Se sobreentiende, hermanos, que está hablando del rey del norte, porque aquí el rey del norte en esta guerra salió el vencedor. Y su corazón será contra el pacto santo. ¿De quién está hablando aquí? Del pacto santo. De Israel. Entonces,
El rey del norte, este hombre, Antíoco, este hombre que estaba en el poder en ese momento, dice que se fue a invadir la tierra de Egipto. Entonces, si el rey del norte tenía su capital en Antioquía, que lo que es hoy Turquía, pero ya en frontera con Siria, realmente era Siria, ¿no? Todo en ese tiempo se conocía como Siria. Entonces, si este rey del norte fue a Egipto a hacerle la guerra o invadir Egipto, y en este caso, pues salió vencedor, dice, y volverá. ¿De dónde venía? El rey del norte, ¿de dónde venía? Venía del rey del sur, venía de Egipto, venía de esas tierras, o sea, regresaba, venía de regreso, ¿verdad? ¿Y por dónde tenía que pasar? Tenía que pasar por los monstruos por donde hoy se conoce como Israel. Bueno, Israel todavía en ese entonces era Israel. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. O sea, cuando pasó por Israel, como era el que dominaba, como era el rey, el imperio, se puede decir los reinos que dominaban y que dominaban Israel, que lo tenían subyugado, pues hacían lo que querían, hermanos. Israel, un pueblo en ese entonces, pues indefenso. Dicen los historiadores que en ese tiempo los judíos se regocijaron con la noticia de que este rey había muerto. Y también dice que en el año 168 a.C. aproximadamente, regresó de su expedición y traía consigo grandes riquezas. Dice, luego marchó por Judea e hizo sus atrocidades. Mató a miles de judíos. Nada más porque simplemente los odiaba. Era un hombre perverso, malo, hermanos, que no quería al pueblo de Israel. Por eso le repito que este hombre fue una sombra de lo que será el anticristo. Y dice también la historia, dice que había llegado a los oídos de este rey del norte, de este Antíoco, un informe de que el pueblo judío lo había reportado muerto. Y le decía que en el primer libro y en el segundo libro de Macabeos describe sus atrocidades que hizo con el pueblo de Israel. Y luego se retiró y se fue a su capital, que era Antioquía, la capital de ese reino. El 29, perdón, no sé, un poquito abajo. El 29 dice, al tiempo señalado dice, volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermanos? Es que no va a ganar otra. O sea, quiere decir, hermanos, que este hombre del norte dice que después nuevamente regresó a hacerle guerra nuevamente al rey de Egipto, al rey, a esta gente, a este rey que gobernaba esta provincia del sur. Dice, pero no será la postera venida como la primera. O sea que esta segunda vez que regresa no fue como la primera, sino que esta segunda vez que regresa, allí realmente termina su reino. Dice, en el tiempo señalado, nuevamente, recordemos, hermanos, nuevamente que en el tiempo señalado Dios hará su voluntad. Por eso es que no debemos de preocuparnos, no debemos de, en este caso, pues, de desesperarnos por las situaciones que quizás estemos pasando. Porque en el tiempo señalado
Dios hará y moverá las cosas a nuestro favor. O nos contestará, o hará, hermanos, quitará el estorbo que tenemos enfrente de nosotros en el tiempo señalado. En el tiempo, en la hora, en el tiempo de Dios. Recordemos que Dios es soberano y nuevamente le repito, está en control de todas las cosas. Dice la historia, dice que este Antíoco Epífanes, dice que se enojó mucho con Ptolomeo, el rey del sur, y su hermano, porque se reconciliaron. Recuerde que en ese entonces, el rey del sur tenía más provincias, como el rey del norte también tenía más provincias bajo su control, o más países también bajo su control. Y tenían, como todos los reyes, tenían gobernadores y algunos de su familia. Entonces, quizás en este momento, hermanos, lo que había usado este rey del norte en contra del rey del sur, era a su propia familia, digamos en este caso a su hermano, para poder desestabilizar el reino. Y dice la historia, dice que estos dos, el Ptolomeo, el rey del sur, dice que se reconcilió con su hermano, que quizás tenía un cargo. Dice, y en este caso decidió invadir Egipto por segunda vez, el rey del norte. Y aquí es donde Egipto, dice la historia, que le pide ayuda a Roma, el cual envía a este comandante Gallo. Y luego dice el 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se constritará. ¿De quién estamos hablando? Del rey del norte. Del rey del norte. Del rey del norte. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Otra vez, hermanos. Dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Descrito. Deme un segundo. Los barcos de Quitim. Se refiere, dice, a las fuerzas romanas que alejaron a Antíoco Epífanes de sus planes sobre Egipto, la segunda invasión. Las naves de Quitim, en el antiguo griego, la Septuaginta. ¿Alguien me puede decir qué es la Septuaginta? Mire, bueno, existe lo que se llama la Septuaginta, que es nada más y nada menos, es la versión griega del Antiguo Testamento. Para los, en este caso, pues en ese entonces pues escribió, porque fuese que en ese entonces, cuando el Señor, o en ese entonces cuando el Imperio griego dominó y conquistó todas esas áreas, ellos se impusieron sus leyes, ellos se impusieron su cultura, ellos se impusieron su lengua. ¿Cuál era la lengua que dominaba o que existía en el tiempo del Señor Jesucristo? El griego, hermanos. ¿Por qué se escribió la Biblia en griego y no en hebreo, siendo que pues era el pueblo de Israel? Porque la lengua en ese entonces, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la lengua que dominaba era el griego. Entonces, como en ese entonces el griego era lo que dominaba, la lengua que se hablaba en toda la religión, pues las regiones alrededor, tuvieron que hacer una versión griega del Viejo Testamento, que estaba escrito en su mayoría en hebreo, hermanos.
¿Sí? El Viejo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo, una parte fue escrito en arameo y así, pero en su mayoría fue hebreo. ¿Por qué? Porque era la lengua de los israelitas. Pero como en ese entonces había dominio cultural del imperio griego, tuvieron que hacer una versión del Viejo Testamento, una versión griega, y se le llamó la Septuaginta. Y en la Septuaginta, en esta parte del versículo, específicamente para las naves de Quitim, le ponen las naves romanas. Entonces, leemos el versículo 30 nuevamente, dice, porque vendrá contra él naves de Roma. Las naves romanas. ¿Contra qué venían? ¿Contra quién? El rey del norte. Contra el rey del norte. ¿Por qué? Porque nuevamente se decidió invadir nuevamente Egipto, y entonces Egipto va y le pide ayuda a Roma, y Roma envía a este hombre Gallo y va y los ayuda y envía pues su ejército a través del mar. Porque acuérdense que Roma está ¿qué? Al oeste de Egipto. Entonces venían por el mar ¿cómo se llama ese mar? Mediterráneo. Creo que se llama ese mar. Mar Mediterráneo. Ahora, también puede referirse, las naves de Quitim también puede referirse a un lugar en la isla de Chipre, lo que hoy se conoce la isla de Chipre, o de manera más general a la isla misma de Chipre. Dice, puede ser un término exclusivo para referirse a partes del mundo mediterráneo o del mar Mediterráneo que se encuentra al oeste del Medio Oriente. Por ejemplo, en este caso, pues fue Roma. Y aquí es donde le dice, y aquí es donde se refiere a lo que yo o comentábamos al principio, que llega Roma, que llega este general, llega este hombre, este comandante de parte de Roma, y le dice a este hombre al rey del norte, ¿sabes qué? Mira, pues le dibuja un círculo alrededor de él, y le dice la historia, que dice que también le da unos escritos, o el mandato, la orden desde de Roma, que dejara de invadir Egipto, y que se tuvieran las consecuencias. Dice que se lo da, la historia dice eso. Dice que se lo da para que lo lea, y le hace el círculo a este hombre, y me imagino que el hombre lo leó y dijo, pues déjame ver qué dice, déjame pensarlo bien. Y dice que este hombre le dice, antes de salirte del círculo, necesito que me des una respuesta. En toda la historia dice que se dio. Digo que sea, dice que dijo, pues que sea como mandó Roma. Pero entonces dice, ya se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, otra vez el pueblo de Israel. Y hará según su voluntad. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que adoptaron sus O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Mira, pues te ponemos la marca, ¿sabes qué? Y déjate poner la marca y ya, vamos a comer y, ¿sabes? Hazte para acá con nosotros. Una sombra del anticristo, una sombra de lo que va a venir. Dice que este hombre con aquellos con los cuales, cuando pasó por Israel, por Judea, cuando pasó con ellos y que empezó a hacer sus males y que empezó a matar a la gente, que empezó a hacer, a hacer los males que estaba haciendo, dice que con toda aquella gente en la cual decidieron poder, en este caso, abrazar sus ideologías de él, o de su imperio griego, de sus dioses, que se apartaran de las leyes de Dios. Dice que con ellos, pues se entendió, dijo, es que está bien, hazte para acá y no te hago nada. Y no les hizo nada. Pero todos aquellos que se rebelaron y que simplemente no obedecieron lo que él les estaba diciendo, pues los mató. Así mismo va a ser. Cuando venga el anticristo, hermanos, cuando el anticristo se levante,
y que empiece a hacer, hermanos, sus atrocidades también, con el pueblo de Dios, con aquella gente que le sirve a Dios, porque acuérdense que su principal motivo va a ser el pueblo de Israel, pero también todos aquellos que abracen, o que en este caso pues obedezcan a las leyes de Dios, también va a ser lo mismo. Les va a decir, ¿sabes qué? Mira, pues niega a tu Dios, niega al Señor, niega a tu fe y no hay problema, no te matamos. Nomás déjanos poner una marca y con eso. Así mismo. Y si no, pues, güey. O simplemente no te va a dar de comer. Y ya ve que uno de nosotros somos, pero bien, queremos comer todo el tiempo. Que no nos falte, ¿verdad? Que no falte la comida, porque no es cualquier cosa, pero que no falte comida, no el almuerzo. Tenemos que tener el almuerzo, la comida, porque si no, nos vamos bien desesperados. No podemos andarnos un día, no podemos ayudar un día. ¿Ve? Ahora, se imagina cuando llegue la tequila, ¿sabes qué? Mira, déjame una semana sin comer, a ver si es cierto, a ver si no agarra la marca. Una semana. Ni agua le des. ¿Qué vamos a decir? Mami, hombre, como que era, pues, ya que. Sí, hermanos. O sea, va a ser algo feo, realmente. ¿Se imagina usted con sus hijos? ¿Se imagina? Con sus hijos que, oye, nosotros quizás a veces aguantamos unos 2 o 3 días, pero nuestros hijos, ¿verdad? Va a ser feo, hermanos. El 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. ¿De quién seguimos hablando? Del rey del norte. De este hombre perverso, Antíoco, que llegó, que en su regreso, por lo que le hizo, por lo que le impidió el imperio romano ya resurgido, ya levantándose, ya casi pues ya para tomar el poder, él enojado va y se desquita con el pueblo de Dios. ¿Usted cree? O sea, no pude con estos, no pude con este imperio romano, no me atreví a hacerle frente. ¿Por qué? Porque temía a que me derrotara o me matara. Pero ahora voy, yo me desquito con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, ¿qué culpa tenía? ¿Sabe qué? Eso es no más que nada que el mismo enemigo, el mismo diablo que este hombre tenía. ¿Qué culpa tenía el pueblo de Dios? De lo que él quería lograr, o de lo que él quería, pues sí, lograr, y lo que le pidieron. ¿Qué culpa tenía el pueblo de Dios? Por eso todo aquel, hermanos, que todo el tiempo, en este caso, que sus metas, que sus propósitos han sido dañar la obra de Dios, hacerle mal al pueblo de Dios, son tipos de anticristo que han existido en la historia. ¿Qué le hacían los judíos a Hitler, hermanos? A ver, ¿qué le hacían los judíos a Hitler? Nada le hacían. Simplemente porque los judíos son muy buenos, porque eran bien prósperos. ¿Qué culpa tiene? O sea, pues porque Dios los ha bendecido todo el tiempo, pero güey, yo simplemente por eso los voy a odiar. No, hermanos. Esto me tenía también el diablo metido. ¿Sí? ¿Qué culpa tenía esa gente que mató a tantos millones de judíos? El mismo diablo, que siempre ha aborrecido al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha sido diferente. Porque Dios lo llamó a ser diferente, aunque con sus errores, sus males que han cometido, pero siempre fue un pueblo diferente. Por envidia, porque Dios los escogió. También nos odia a nosotros, hermanos. También a nosotros nos odia. Y por eso es que está bien desesperado. ¿Sabes por qué? Porque la hora se acerca. El tiempo se acerca. Y se acerca para él el tiempo en el cual será, hermanos, amarrado, lanzado, lanzado al lago de fuego y jamás. Y se quiere llevar a cuanta más gente él pueda llevarse con él. ¿Sí? Y se levantarán de su parte tropas
que profanarán el santuario, o sea, el templo, el lugar santísimo, en ese entonces que existía, en ese entonces, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, los sacrificios que se le ofrecían en el templo. En ese entonces todavía el templo que estaba, que se le ofrecían, lo impedirán impidió a que se siguieran ofreciendo, y pondrá la abominación desoladora. Y pondrá la abominación desoladora. Dice, si bien esta abominación se cumplió en el año aproximadamente 168 a.C., la abominación que después vamos a ver en Daniel 12 se refiere a una futura abominación desoladora a la cual aludió Jesús en el Mateo 24:15. Dice en Daniel 8:11, aún se envaneció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Acuérdense que la historia dice que este hombre, Antíoco Epífanes, por orden de él, dice que el lugar de los sacrificios que se le ofrecían en ese entonces en el altar, dice que él agarró esos marranos, dice, y que los ofreció allí. Otros dicen que también dice que dentro de él también puso, dice en el santuario donde se ofrecían los sacrificios a Dios, dice que también puso altares de los dioses griegos, y que allí se ofrecían sacrificios a los dioses griegos. La perversidad de este hombre. Del versículo 32 al 35 son versículos bien interesantes, hermanos. Si no los ha leído los que ahora que hemos estado estudiando esto, lea estos y pónganle mucha atención. Para la próxima semana los vamos a ver. Del versículo 32 al 35. Así que para el próximo viernes vamos a estudiar esto. Para el próximo, gracias, María. Muchas gracias. Para el próximo miércoles. Vamos a dar gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias te damos en esta noche porque nos permites reunirnos para poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos sigas iluminando tu palabra, que tú nos sigas hablando a través de ella. Espíritu Santo, ilumínanos tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo para que podamos estar preparados para lo que viene a este mundo. Háblanos, Señor, guíanos. Abre nuestros ojos para que podamos ver lo que está pasando a nuestros alrededores y que podamos entender que el tiempo se acerca. Que el tiempo, Señor, de nuestra redención se acerca. Abre nuestros ojos, Señor, de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que podamos estar listos y preparados, que podamos entender, que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús.